Momentos, historias y sucesos transcurren frente a nosotros. La vida pasa y el futuro es hoy. A partir de este momento, el tiempo entra en escena y la radio te lleva más allá. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva para descubrir otro camino, para acercarse a la verdad y comprender lo que realmente importa. Cuenta regresiva. Desde ahora y hasta que pare el reloj. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Cuenta Regresiva, una tarde más compartiendo juntos este programa. Hoy lunes 10 de junio, estamos juntos compartiendo Cuenta Regresiva que acaba de comenzar. ¿Qué les parece, chicas? ¿Cómo están hoy?
Yo estoy bien, contenta de compartir con ustedes, de arrancar este programa un lunes más, una semana más que arranca, así que buenas tardes para todos. Hola a todos, la verdad que es lindo compartir juntos un programa más de Cuenta Regresiva. Estamos contentos, con expectativas de cómo se va a desarrollar todo, así que esperamos que se queden con nosotros. Así es, quédate con nosotros que tenemos muchas cosas para compartir. Hoy sí, estamos comenzando la semanita y qué bueno que nos podamos reunir por este medio, ¿verdad? Así es, de esta manera comenzamos con Cuenta Regresiva, quédate con nosotros. Un minuto queda atrás, un instante que no vuelve. En Cuenta Regresiva nos acercamos a nuestro destino. Nos encontramos con la verdad. Página Iglesia de Cristo Refugio de Paz es por donde estamos transmitiendo y nos puedes dejar tu mensaje. Buenas tardes, equipo de Cuenta Regresiva, dice el pastor Ramón desde Villa Gesell. Saludos al pastor Ramón y a la pastora Elena. También a Daniela, que dice: bendecida tarde, equipo, buen servicio para el rey, dice que se lo merece. Los acompaño desde casa haciendo arroz con salsa. Bueno, buenísimo, ya está cocinando nuestra hermana. Un saludo grande para ella y también para todo Villa Gesell, ¿no? A través de nuestros pastores allí que tienen la casa de oración en esa ciudad tan hermosa. También saludos para Antonella, que nos dice: bendiciones, equipo, qué bueno verlos un lunes más. Siempre está Anto ahí desde el otro lado. La vez pasada, que no me acuerdo qué es lo que estaba haciendo, pero el anterior creo que estaba haciendo pizza. ¿Qué estará haciendo Antonella? O quizás ya cocinó, ya tiene preparado, quizás va a cocinar. Contanos, Santo, qué estás haciendo. Vos también comunicate, te dejamos un número de teléfono que es el 2236-242810. Te lo vuelvo a repetir, 2236-242810, y por supuesto nuestras redes sociales. Así es, nos puedes buscar como Cuenta Regresiva Radio en Face o en Instagram, así que ahí buscanos Cuenta Regresiva Radio todo junto y puedes estar ahí pendiente de lo que vamos subiendo. La semana pasada tuvimos el cancionero y durante la semana subimos la canción por si alguno no se acordaba de cuál era o algo así. Ahí estaba ahí pendiente, así que está bueno que nos puedan seguir si quieren, y también vamos subiendo también contenido de los programas que tenemos y avisos del próximo programa que vamos a tener también. ¿Cómo era que se llamaba esa banda? Que eran los hijos los hijos de Ulises, de Ulises y la banda es La Feria. Feria. Así se llama, sí. Muy bien, como dijo Vicky, Cuenta Regresiva Radio en nuestras redes sociales. Saludos a los pastores, le quiero mandar a nuestros pastores que dicen: bendiciones, amados, buen programa. El pastor Ramón dice: los saludan Oscar y Ciro. Ah, mira qué bueno. Bueno, un saludo grande para Oscar y también para Ciro. Una bendición el hijo y el nieto. Ahí se unen todas las generaciones. Mira, acá Antonella dice: hoy tortilla de papas con ensalada. Mira qué bueno. Ojo cuando la das vuelta, que no se pegue, ¿eh? Saludos para Anto, para Valen, que dice: buenas tardes, chicos, buen programa. Saludos allá también para los chicos en Batán. Hoy tenemos cosas para compartir con ustedes. Tenemos un tema del día, como cada lunes, que lo trae Vicky. También tenemos la sección Mirad las aves, que obviamente la va a traer Matías. Bueno, no sé por qué digo obviamente, ¿no? Porque también bueno, no tiene nada de malo sorprender. Y también tenemos una promesa del día para compartir con ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos compartiéndola? En la sucesión de puntos infinitos, donde nada parece tener sentido, encontramos una respuesta. Con Jesús, la oscuridad que nos envuelve se desvanece y la luz entra en escena. Cuenta regresiva para comprender lo que realmente importa. Y hoy, como te dije, tenemos una promesa del día, que bueno, en este día la voy a traer yo. Y está en Santiago 1:12, un versículo súper conocido, ¿no? Y a qué vamos con esto de la promesa del día, que ya la trajimos un par de veces. Y es que yo veía que cada vez que hay una promesa del Señor en su palabra, porque hay millones de promesas, siempre yo la veo acompañada con un pedido nuestro, que tenemos que darle, ¿no? Como que el Señor, no es condición, pero sí un pedido, ¿no? Porque el Señor te dice, no sé, por ejemplo, ese versículo tan conocido
conocido de deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y uno siempre se queda con la última parte, ¿no? Sí, el Señor me va a conceder todos los deseos, pero ¿qué pasa con lo primero, ¿no? Con el deleítate. Entonces, un poco esta es la base, ¿no? De las promesas del día. En Santiago 1:12, voy a leer la versión Reina Valera, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mismo versículo en la versión actual dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Y un versículo súper conocido y también muy lindo, me gustó en la versión actual, ¿no? Y yo podía ver obviamente cómo la promesa en sí de este versículo es la vida eterna, ¿no? Es la corona de vida. Pero lo que el Señor nos pide en este versículo, yo podía ver cómo es soportar, resistir y superar, ¿no? Y son cosas que quizás uno lo lee en el versículo y dice, sí, no, el Señor me da la vida eterna, ¿no? Cuando yo soporte esta prueba, cuando yo resista esta prueba. Pero yo podía ver como hay etapas, porque dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, ¿no? Entonces, cuando soportás algunas dificultades, el Señor te bendice, pero cuando las superás, que yo creo que es como una milla más, un poco más, como es como que mirás para atrás y decís, yo ya pasé por esto, ¿no? Yo ya lo superé, no lo estoy soportando, sino que ya lo superé. Le da el premio, ¿no? Y el honor más grande que puede recibir, que es la vida eterna. Entonces, como muchas veces tenemos que atravesar, ¿no? Y en el momento las estamos soportando, las estamos sufriendo, ¿no? Como quien dice, y el Señor nos está bendiciendo. Pero cuando las superamos, cuando pasamos ese momento de prueba, ese momento de tormenta, el Señor ahí nos entrega el premio, ¿no? Que bueno, la vida eterna, ¿no? La corona de vida, que quién no quiere esa promesa de parte del Señor. Me gusta la promesa de hoy. Y me gusta también cómo hace esa referencia, ¿no? Al final dice que ha prometido a quienes lo aman. Y eso es importante, ¿no? También ver si somos de ese grupo, ¿no? Si somos primeros, ver si somos del grupo de los que lo aman. Y ahí también creo que el amor hace que todo sea un poco más fácil a veces, ¿no? Cuando uno tiene que pasar por ciertas cosas. No sé por qué se me vino a la mente como una especie de ejemplo, ¿no? Esa historia de Jacob que tuvo que trabajar por la esposa, ¿no? Tantos años, y dice que al final fueron 14 años, pero para él no lo sintió como tanto, ¿no? Y así también, muy tierno. Pero así también pasa con nosotros, ¿no? También, ¿no? Si somos parte de ese grupo que aman al Señor y cada día buscamos enamorarnos más de Él, cuando tengamos que pasar por esas dificultades o superar esas tentaciones, como dice acá, ¿no? Depende de la versión. Cuando superamos esas cosas, como que también ese amor por el Señor nos ayuda a que no sea tan pesado, ¿no? Sino que realmente sí nos va a costar un poco, pero no tanto, porque realmente está ese amor que nos motiva, ¿no? Y esa promesa que el Señor nos va a dar de que nosotros tenemos que correr esta carrera, ¿no? Que es esta vida, y vamos a llegar a esa vida eterna, ¿no? Y la vamos a pasar con Él, ¿no? Uno cuando ama a alguien quiere pasar toda su vida con esa persona, ¿no? Y así es con el Señor. Si somos de ese grupo que lo amamos, nos vamos a esforzar por pasar las diferentes etapas que tengamos que pasar en victoria para lograr estar con Él por toda la eternidad. Qué tremendo, ¿no? Me gusta la promesa del día de hoy. Pero yo pensaba, ¿no? Porque dice que esta promesa es para todo aquel que cree en el Señor. Y todo aquel que cree en el Señor les da esa vida eterna, ¿no? Como promesa. Pero no nos ponemos a pensar muchas veces que tenemos que resistir a muchas cosas. Quizás pensamos que el camino del creyente es, bueno, todo sobre rieles, ¿no? Que todo marcha perfecto, llegás al camino del Señor y marcha todo mucho mejor que antes. Obviamente hay un cambio y un cambio obviamente en nuestro interior, pero después en la vida cotidiana de todos los días vamos a tener que pasar por situaciones complicadas. Así como lo vive un justo, también lo vive el injusto, y la palabra del Señor lo dice. Entonces tenemos que resistir. Si resistimos, vamos a llegar a la meta. La palabra del Señor nos compara a nosotros, a los creyentes y a la vida del creyente, con un atleta. Y ese atleta se tiene que entrenar para llegar al fin de la carrera. Nuestra vida es como una carrera en la cual tenemos que resistir y avanzar y no aflojar. Si aflojamos no tenemos el premio, no tenemos esa promesa que es esa vida eterna, que es como una corona para nosotros.
Amén. Así que esta fue la promesa del día, ¿no? La vida eterna, la corona de vida y el pedido que el Señor nos hace soportar, resistir y superar las pruebas. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Hay más historias por descubrir. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios. Y yo quisiera encadenar, ¿no? Unir Juan 16, 22 a Jeremías 29, 11. Dice, lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. Entonces, tenemos que observar que cuando Cristo dijo esto, es porque se estaba despidiendo prácticamente. Iba a haber un intervalo entre la despedida de nuestro Señor y la llegada del Espíritu Santo. Hoy el tiempo que nosotros estamos viviendo es la era del Espíritu Santo. En esta era, en estos momentos, nosotros tenemos que estar alegres. ¿Por qué? Porque ese espíritu mayor que todos los espíritus nos está alentando, nos está sosteniendo, nos está amparando y nos está preparando para el reencuentro con el amado. Entonces, cuando ese encuentro se dé, ahí vamos a empezar a poder observar que nuevamente, otra vez, tal cual como lo dijo nuestro Señor, la palabra de Dios tiene cumplimiento en nuestra vida. Vamos a poder comprender que el Espíritu Santo verdaderamente es aquel que nos da un futuro y nos da una esperanza. Y ese futuro y esta esperanza tiene que estar allí, depositada en nuestro Señor. Y en este mientras tanto, en este peregrinaje nuestro sobre esta tierra, gloria a Dios, el Señor nos respaldará. Comunícate con nosotros al 223-624-2810. Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Cuenta Regresiva Radio. Seguimos en Cuenta Regresiva. Cuenta Regresiva. Seguimos en Cuenta Regresiva. Quédate con nosotros. Tenemos saluditos por la página de Facebook, página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Está Rodo, dice saludos y bendiciones equipo, Dios los bendiga. También Ezequiel, bendiciones chicos, buen programa. Está Fresia con nosotros, mira, dice lindo programa chicos. Y el pastor Ramón Acota dice, así es la relación del Señor con la iglesia, es una historia de amor por excelencia, qué afortunados somos. Amén, amén, qué bendición. Bueno, un saludo grande para todos aquellos que están del otro lado, para aquellos que se van sumando a la transmisión del día de hoy, al programa del día de hoy, que van dejando su mensajito. Te invitamos a nuestra casa, a nuestra iglesia, Iglesia de Cristo Refugio de Paz, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Los días martes y los días jueves tenemos reuniones en la calle Marconi 930. Te invitamos allí en la esquina de la avenida Libertad, Marconi 930, y los domingos en Batán, ¿no, Vicky? Así es, los domingos en la ciudad de Batán, la calle Pereda 4680. Te puedes acercar a las 10 de la mañana, calle Pereda 4680. Recordá que allá en Batán es más conocida como Ex 163, así que anotá la dirección y acércate este domingo que va a ser una bendición. Así es, ahí a metros de la colectora. Así es, ahora pasamos a la sección Mirá las aves. Dale. A ver, busquemos qué animalito nos trajo hoy Matías. Con Jesús, cada momento merece ser vivido al máximo. Conectate con todo lo que Él tiene para vos. Cuenta regresiva.
Damos inicio a esta sección que le hemos puesto Mirad las aves, ¿verdad? Ya es la tercera vez que hacemos esta sección y la verdad que a mí me gusta compartir juntos y hablar un poquito acerca de las aves, animales tan lindos, ¿no? Tan hermosos que el Señor ha creado y la verdad que en la palabra del Señor mismo lo dice, ¿no? Que miremos las aves. De ahí sacamos ese versículo, mirad las aves, porque de ellas aprendemos. Y está bueno que compartamos y que hablemos un poquito acerca de diferentes tipos de aves en esta sección, en el programa, y que algo saquemos en limpio, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Claro, que para algo sea, no solo información. Sí. Bueno, el ave del día de hoy, vamos a comenzar. Tenemos ahí fotitos. Es nada más y nada menos que el búho del desierto. Qué horroroso. A Martina no le gustó de entrada. Me dice, no, qué fea que es. Pero no bueno, son lindos, ahí podemos ver parece, imágenes. No sé, Más es allá relativo. de lo que es el animal, yo creo que si Sí. lo ves, Yo mira creo, los ojos que tiene, parece sí, los un ojos, el loco. pico. Pero bueno, igual tiene un plumaje No, espectacular. son bonitos, pero sí, Sí. que lo que tiene que son también así como las lechuzas que te miran muy Claro. fijo y es raro, es Me intimidante. transporta a los cuentos de brujas, ¿viste? Que siempre hay un Es búho. que claro, siempre está como relacionado villano. a lo sombrío, está relacionado al ocultismo también mucho. Entonces por eso se la ve como un ave que siempre está en la oscuridad, un ave sombría. Pero bueno, Es verdad, se ven de noche, ¿no? exactamente, ellas son diurnas, exactamente. Y bueno, en este caso vamos a hablar de un búho que tiene una característica, que es el búho del desierto. Obviamente lo vamos a encontrar, más adelante vamos a ver un versículo bíblico en el cual aparece, porque lo bueno de esta sección es que hablamos de aves que se encuentran en la Biblia, ¿no? No cualquier ave, sino aves que se encuentran en la Biblia. Y el búho del desierto es un ave particular. Vamos a entrar un poquito en la información de este tipo de ave. El búho del desierto, desértico o búho del Sahara, también conocido en la nomenclatura anglosajona como búho faraón, es una especie de búho natural del norte de África y Oriente Medio, donde habita principalmente en zonas desérticas, como lo dice su nombre. La palabra hebrea kos, que la encontramos en el diccionario Strong como H3563, que se ha traducido por búho, se refiere a los grandes ojos de este animal. Aparece en la lista de los animales considerados impuros, lo que hablábamos recién, en Levíticos capítulo 11, verso 17, también en Deuteronomio 14, 16. Es un ave amante de lugares solitarios. Acá comencemos a prestar atención porque son características que tiene esta ave. Es un ave amante de lugares solitarios, amante de ruinas, huecos en las rocas o de los árboles del desierto. Y esto también podemos encontrar en Isaías capítulo 34, verso 15, que también se la menciona, ¿no? Como estas características. La referencia de búho de las soledades, entre comillas, vamos a decirlo porque también se lo menciona de esta manera en la palabra del Señor, búho de las soledades, indica que se trataba de una especie relativamente abundante en los desiertos de Israel. Y allí es en donde nos adentramos al Salmo 102, versículo 6. Te animo a que lo busques conmigo. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, que es el texto bíblico en donde se menciona a esta ave. Pero vamos a leer todo el Salmo 102, o aunque sea hasta el versículo 7, ¿verdad? El Salmo 102, aquí el salmista se encontraba haciendo una oración, ¿verdad? Una súplica. Y es más, el título en la Nueva Traducción Viviente del Salmo 102 es Oración de quien está abrumado de problemas y se desahoga ante el Señor. Mira vos qué título, ¿no? Así que comenzamos a leer Salmo 102, 1. Dice, Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escucharme y no tardes en responderme cuando te llamo. Pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Mira vos, tremendo lo que decía el salmista. Dice, tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba y perdí el apetito. Por gemir me quedé reducido a piel y huesos. Y acá dice, soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto, como un pájaro solitario en el tejado. Qué tremenda esta versión, ¿no?
La versión, la Biblia de las Américas también, pero el versículo 6, que es en donde se menciona esta ave, dice: me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. Y acá mencionamos, ¿no? Esa manera en que se lo menciona también a esta ave, el búho de las soledades. En la versión NBI, para revisar algunas versiones, también del verso 6 dice: parezco una lechuza del desierto, soy como un búho entre las ruinas. Y a mí la verdad que me llamaba la atención, ¿no? Más allá de la característica natural y fisiológica de este tipo de ave y del hábitat en el que se encuentra, yo la verdad que quizás encontraba muchas similitudes con estados de ánimos de las personas, ¿no? Mismo encontramos al salmista, que él mismo se comparaba con este tipo de ave. Y es un ave solitaria, es un ave que se aísla. Dice que es el búho de las soledades, como se lo llama, ¿no? Y qué tremendo es esto. Y yo meditaba y pensaba y quería que hablemos un poquito acerca de esto. Dijimos que es un ave amante de lugares solitarios, amante de ruinas, de rocas aisladas, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos mal? Tenemos soledad, tenemos tristeza en nuestro corazón y nos aislamos, ¿no? Y muchas veces nos encontramos como el salmista que dice: estoy tan mal que parezco este pajarito, esta ave, ¿verdad? Que se aísla, que está en la soledad. ¿Y por qué nos pasa esto, no? Quería que compartamos otro salmo de David, el Salmo 38, versículo 9 al 12, vamos a leer, y también el verso 16. Dice, un salmo de David, Salmo 38, y el título es: Señor, no me abandones. Esto es para esos momentos en los cuales no estamos del todo bien. Bueno, así de la misma manera estaba el salmista. Dice: estoy agotado y muy débil. Tengo el corazón atormentado y gimo. Dios mío, ante ti están mis deseos. No se esconde ante ti mi sollozo, dice la palabra. Mi corazón palpita, mi fuerza me abandona y hasta la luz de los ojos he perdido, dice. Amigos y compañeros se apartan de mi mal. También mis parientes permanecen lejos. Y el verso 16 dice: en ti, Señor, pongo mi esperanza. Atiéndeme tú, Señor y Dios mío. Y es tremendo, ¿no? Porque hay momentos en los que quizás nos encontramos de esta manera, ¿no? Agotados, debilitados, con el corazón atormentado, ¿no? Y lo importante que rescatamos de esta oración que el salmista David le decía al Señor, era que no lo abandone, que cuando sus amigos y sus compañeros se apartan de él, que allí está el Señor, ¿no? Porque decía: en ti, Señor, pongo mi esperanza. Atiéndeme, Señor Dios mío. Y en determinadas ocasiones quizás nos encontramos de esta forma, ¿no? Por determinadas situaciones, no vamos a entrar en detalles, pero muchas veces hay tristeza en los corazones de las personas. Y hay momentos malos que tenemos que vivir, y muchas veces hasta los amigos y compañeros se apartan, ¿no? Cuando nos pasa esto. ¿Y qué hacemos nosotros? O nos escondemos como esa ave que es de la soledad, así llamada, o nos ponemos delante de la presencia del Señor y hacemos una oración como esta. En ti, Señor, pongo mi esperanza, atiéndeme. Y hay un verso también que quería compartir en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, en la Biblia hispanoamericana, en donde habla de que nada tiene que angustiarnos. Y esto es tremendo, porque la palabra del Señor dice, Filipenses 4, 6, dice: nada debe angustiarlos. Al contrario, en cualquier situación, presenten a Dios sus deseos, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Y la paz de Dios, que desborda toda inteligencia, guardará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Y qué tremendo, porque muchas veces nos hace falta esa paz, la paz que brinda nuestro Señor. Y cuando esa paz llega a nuestro corazón, ya ese sentimiento se hace a un lado, se corre hacia un lado. Pero dice la palabra del Señor: nada debe angustiarlos. Al contrario, presenten a Dios toda situación. Yo no sé cómo te encontrás, o si has pasado por momentos como estos, momentos difíciles, pero bueno, lo importante es que tomemos el consejo de la palabra del Señor. Nada nos debe angustiar.
Por el contrario, tenemos que, cuando nos pasa este tipo de situaciones, presentarnos delante de la presencia del Señor, clamar al Señor, orar al Señor, y que no nos pase esto, ¿no? Que nos puede pasar, obviamente, porque el mismo salmista se encontró en esa situación, pero la palabra del Señor es ejemplo para nosotros, para que a nosotros no nos pase, que no digamos, me siento tan pero tan mal que parezco un búho del desierto. Qué tremendo, ¿no? Yo me quedaba pensando en la angustia que sentía el salmista, ¿no? En el tiempo de angustia que estaba viviendo. Y cómo muchas veces nosotros podemos sentir y estar en ese tiempo de angustia. Romanos 8:35 dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, pero la angustia, ¿no? Y yo podía ver cómo a veces la angustia nos puede separar del amor del Señor, nos puede separar de Cristo, ¿no? Y cómo le damos lugar a la angustia. Yo creo que una cosa es la tristeza y estar triste, y otra cosa es la angustia, ¿no? La angustia yo creo que es como refería a esta ave, ¿no? A este búho del desierto, que está sola, ¿no? Que está en lugares oscuros, que quizás de noche, ¿no? Entonces, como la angustia nos lleva a cosas un poco más profundas y a querer sentirnos, ¿no? O hacernos estar como estaba el salmista en este salmo, ¿no? Entonces yo podía ver lo importante que es acudir al Señor en tiempos de angustia. En el Salmo 42 un poco habla de esto, ¿no? Que, bueno, ese salmo tan conocido que dice, ¿por qué te abates, alma mía, no? Y relata, ¿no? El salmista desde el versículo 6 en adelante cómo estaba angustiado, ¿no? Y dice que tenía olas de tristeza que tenía en su interior. En el versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Entonces yo podía ver cómo de día y de noche necesitamos del Señor, ¿no? De día y de noche literalmente, ¿no? Cuando te levantás, cuando estás no sé, de día cuando sale el sol, pero también cuando te acostás, cuando te vas a dormir, ¿no? No dejar en ningún momento que la angustia haga nido en el corazón. Si estás triste, orar al Señor, cantar canciones, ¿no? Porque dice, y su cántico estará conmigo, ¿no? Entonces buscar nosotros también salir de ese tiempo y de ese momento de angustia. Estás triste, puedes estar triste por varias cosas y a veces unos días, a veces unas semanas, porque la vida dice que el mismo suceso sucede a un justo y a un injusto, ¿no? Hay momentos tristes, pero no dejes que la angustia crezca en tu corazón, no dejes que la angustia se haga un nido en tu corazón, ¿no? Y que vaya creciendo, porque eso sí te puede separar del amor del Señor. Y yo creo que cuando nos empezamos a separar, ¿no? Del amor del Señor, ahí ya es un paso más grave. En Jeremías 17:8 dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Dice, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Dice, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Qué tremendo esto, ¿no? En tiempos de angustia, en tiempos quizás de sequía, si estás viviendo un momento así en tu vida, no dejes de dar fruto, ¿no? No dejes de darle al Señor, no dejes de alabarle, de adorarle al Señor. Y yo creo que eso te va a hacer salir de ese momento tan feo, tan terrible que estás viviendo y podamos continuar en esta carrera. Hay muchas cosas, ¿no? Para revisar. Obviamente, como lo decía Marti, y el salmista lo decía en el Salmo 102 que leímos, decía, me acuesto y sigo despierto, ¿no? ¿Cuántas veces hasta no podemos dormir? Y es tremendo, dice, tengo el corazón angustiado, ¿no? Muchas veces hay angustia. Dice, perdí el apetito. ¿Cuántas veces también cosas que nos llevan a ese estado, ¿no? Y yo creo que son cosas más naturales y más normales o normalizadas de lo que nosotros creemos. Quizás suena dramático, ¿no? Decir, no, la angustia y me aíslo, pero mucha gente le pasa y es algo que no hay que escaparle a hablar de estas cosas porque el enemigo las utiliza para aislarlos, de la casa del Señor, de la familia del Señor y hacer de las suyas, ¿no? Porque cuando alguien se aparta de la manada, ¿no? Cuando vemos a los animales, somos presa fácil. ¿Vos qué opinas, Vicky? La verdad me gustó este animal. En este caso, bueno, como que no hay que seguir muchos ejemplos. Pero me hizo acordar un versículo en el Salmo 22:11 que me gusta mucho. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien ayude. Y me gusta mucho cómo lo dice, ¿no? De esta manera, ¿no? Le dice al Señor que no se aleje porque la angustia está ahí cerca
cuando uno se aleja, ¿no? Cuando uno está lejos del Señor está como la angustia esperando, ¿no? Yo me lo imaginaba todo así como si fuese una escena, ¿no? Y es en esa soledad en donde la angustia espera para hacer, como decía Marty, ¿no? Ese nido en el corazón, ¿no? Porque una cosa es, bueno, tuviste un mal día y estás medio triste, pero otra cosa es cuando ya hay angustia en el corazón y no podés salir de ahí. Dice acá, no hay quien ayude, ¿no? Porque una persona no te puede ayudar, solamente el Señor te puede ayudar, ¿no? Pero a veces nosotros somos como un poco masoquistas, ¿no? Y es como que uno le pone ahí sal a la herida y no sé, estás triste y buscas apartarte, quedarte solo y no querés estar con nadie, no querés ir más a la iglesia o tratar con la gente, y así también hacemos que todo empeore, ¿no? Y en realidad tenemos que acercarnos al Señor porque es Él el único que nos puede realmente ayudar, y es importante entender que cuando nos alejamos de Él, cuando no estamos cerca de Él y de aquellas personas que nos acercan a Él, esa angustia va a aprovechar, ¿no? Va a aprovechar para hacer ese nido, ¿no? Va a aprovechar para que también llegar hasta mismo ese punto de tener una raíz de amargura, ¿no? En nuestro corazón, y eso nos puede llegar a pasar. Y a veces uno, no sé, se jacta de decir, yo no necesito de nadie, o soy una persona solitaria, pero no está bien eso, ¿no? Porque es en esa soledad donde el enemigo aprovecha también, ¿no? Donde aprovecha poner pensamientos en nuestra cabeza de cosas que tal vez al Señor no le agraden, o tal vez nos hace creer cosas, ¿no? O a veces pensamos demasiado, ¿no? Y mismo el enemigo nos mete pensamientos como, no sé, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado tal vez de pensar que el enemigo te pone ese pensamiento de decir, uy, nadie te quiere, o esas cosas pueden llegar a pasar, o no sé, en la iglesia no les importás, o a tal persona, a tu familia, y eso te lleva a apartarte, ¿no? Y esas son cosas que cuando en algún momento veamos que en nuestra cabeza está ese pensamiento, tenemos que identificar que ese es el enemigo, el que nos quiere poner eso, ¿no? Porque nos quiere apartar del Señor, ¿no? Nos quiere apartar de aquellas personas que nos acercan al Señor también, ¿no? Y es importante tener eso presente, ¿no? Y también tener esa alerta cuando tenemos, como que uno tiene que también darse cuenta, ¿no? Cuando a veces, no sé, no nos dan más ganas de juntarnos más, o no nos dan más ganas de ir y congregarnos, o no nos dan ganas de leer la Biblia. Ahí uno tiene que prenderse la lamparita y decir, uy, ¿por qué será que me estoy aislando de esta manera, ¿no? Y eso nos lleva a que esa angustia esté, porque siempre está ahí cerca, ¿no? Siempre está ahí, el enemigo siempre está esperando el momento para entrar, y no necesita de demasiada libertad, sino que con un poquitito, con un espacio que le dejemos, va a aprovechar. Y es importante no dar ese lugar, porque realmente es el Señor el único que nos puede sacar de esa angustia, ¿no? Es el único en el que podemos encontrar ese gozo, ¿no? Que ese gozo es nuestra fuerza. Así que atentos a lo que nos enseña, ¿no? Esta ave. Mirad las aves es la sección que hemos compartido juntos. En este caso, el búho del desierto o el búho de las soledades. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Comenzó la carrera en donde ganar es la única opción. Corramos sin miedo hacia la meta. Comprendamos lo que realmente importa. Bendiciones a cada hermano que se está comunicando, que nos está haciendo saber que está del otro lado. Ahí estaba Eva, ¿no? Que nos dejaba su sticker. Daniela dice, me hicieron acordar de esa adoración, Salmo 32:7. Dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Es cierto, hay una canción que cantamos en la iglesia que se llama así, ¿no? Cánticos Confiar en ti. Exacto. Creo que es esa. Yo... Bueno, no estábamos pensando en la misma. Saludos para Dani. Vos también comunicate con nosotros 2236-242810. Te lo vuelvo a repetir, 2236-242810, o ya a nuestras redes sociales. Sí, nos puedes buscar como Cuenta Regresiva Radio en Facebook o en Instagram. Ahí danos a seguir o ponerle like en Face y vas a estar ahí pendiente de todo lo que vamos subiendo. Che, ¿cómo andan ustedes de los huesos? Y de los huesos. la rodilla. Mirá, por ahora toco madera. De los huesos, Mirá, toco madera, ¿no?
Venimos bien por ahora, ¿no? Todavía nada. Sí. Bueno, hoy Vicky nos va a hablar un poquito de los huesos, ¿o no? Uy, Sí, uy, uy. el tema se titula Huesos Secos, así que ¿qué les parece si vamos a compartirlo? La palabra es la forma de comunicación más segura entre los seres humanos. Puede crear, herir, renovar, resurgir, dañar o curar. En Cuenta Regresiva compartimos la palabra más segura, el alimento para el alma que siempre da el mejor resultado, la palabra de Dios. Como decíamos, el tema de hoy se titula Huesos Secos y está basado en la historia de Ezequiel 37:11. 11 y 12 vamos a leer porque, bueno, a partir del versículo 1 ya podemos ver esta historia que ya se titula, ¿no?, El Valle de los Huesos Secos. Es un poco extensa, así que vamos a tratar de resumirla. El Señor lo llamó, ¿no?, a Ezequiel y le dijo que vaya a ese valle y estaba lleno de huesos, ¿no?, de huesos secos. Y le preguntó si iban a tener vida, ¿no?, esos huesos. Y él le dijo, Señor, solamente vos lo sabés. Y bueno, le dijo que profetice, ¿no?, a esos huesos y tuvieron vida. Y después, más adelante, en el versículo 11, que sería el central, ¿no?, el Señor le dice, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Vemos que toda esta historia y todo lo que el Señor le mostró a Ezequiel era una especie de alegoría, ¿no?, una especie de ejemplo de lo que era el pueblo de Israel en esos momentos, ¿no?, en esos días. Dice que ellos tenían los huesos secos, y por eso pereció su esperanza, ¿no? Y yo podía ver esto y me puse a analizar un poco esta historia, ¿no? Y yo pensaba, porque bueno, uno siempre dice, bueno, entonces es porque se quedaron sin esperanza que los huesos estaban secos, pero no, en realidad primero se secaron los huesos, dice, y después pereció su esperanza, ¿no? Es como que primero tuvieron ese proceso en que se secaron y después la esperanza se fue perdiendo, ¿no? Y me puse a googlear cómo es que se secan los huesos en lo natural, ¿no? Y es una enfermedad, es difícil pronunciarla, pero dice osteonecrosis, así. Dice que se presenta cuando parte del hueso no recibe flujo de sangre y muere. Después de un tiempo el hueso puede colapsar y dice si no recibe tratamiento la articulación se deteriorará, lo cual lleva a que se presente artritis grave. Vemos que esto pasa y también en otras páginas decía que no es necesario ser una persona mayor, sino que te puede pasar a cualquier edad. Y eso también era un punto importante, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, sos joven y ya está, pero no, era a cualquier edad, ¿no? Y viendo esto como un ejemplo, no tomándolo literal, vemos que pasa cuando en la parte esa del hueso no recibe sangre, ¿no? Y así muere. Y en Levítico 17:14, en la Dios habla hoy, dice, porque la sangre es la vida de todo ser viviente. Por eso les he dicho que no coman sangre. Bueno, sigue el versículo, ¿no? Pero vemos que dice, la sangre es la vida de todo ser viviente. Entonces, vemos cuando no llega esa vida, ese hueso se seca, ¿no? Vamos a ir tomando cada ejemplo y vamos viendo cada cosa, ¿no? Y podemos ver que la vida es Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos lejos del Señor, cuando no recibimos de esa sangre, también lo podemos llevar a la Santa Cena, ¿no? Cuando no recibimos de eso, no nos llenamos del Señor y no llega esa sangre a nuestra vida, nos vamos secando, ¿no? Como puede llegar a pasar, como pasa con esos huesos, se pueden secar. ¿Y qué pasa cuando empezamos a notar que esa esperanza nos falta? Es porque detrás de eso, en realidad, hay algo que se está secando en lo interior, ¿no? Y eso es porque estamos lejos del Señor, porque estamos lejos de esa vida, que es esa sangre que llega a nosotros y circula, ¿no? Pero cuando eso no está, empieza a haber muerte, ¿no? Veía algunos ejemplos de cosas que también nos puede llegar a hacer que los huesos se sequen, ¿no?
y veía en Proverbios 14:30 que dice: el corazón apacible es vida para la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y veía estos dos ejemplos, ¿no?, de otras dos cosas que también son importantes para tener, ¿no? Lo principal es eso, ¿no?, de la sangre, ¿no? Cuando la sangre no circula, por ese hueso se seca y se muere, y esa vida, que es esa sangre, es Cristo, ¿no? Entonces, cuando estamos lejos del Señor, empezamos a secarnos, ¿no? Pero también hay otras cosas que pueden incrementar ese proceso, ¿no? Que, por ejemplo, vemos acá: espíritu triste, envidia. Salmo 32:3 es muy conocido, ¿no? Creo que a todos se nos viene a la mente cuando hablamos de los huesos este versículo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque él después dice que confesó su pecado, entonces estaba callado y tenía algo dentro suyo que se guardaba. Entonces vemos otra cosa más, ¿no? Envidia, espíritu triste, y también callarse, ¿no? Guardarse ese pecado, no confesarlo delante del Señor. Son cosas que también hacen que empecemos a secarnos, ¿no? Entonces, además de eso tan importante que es estar lejos de esa vida que es el Señor, también hay cosas que pueden hacer que esto empeore, ¿no?, en cierta forma. Y es importante poder acercarse al Señor, ¿no?, porque es Él el que hace que nuestra vida pueda realmente estar llena de esa vida. En Proverbios 3, 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces vemos acá cómo el temor del Señor es esa medicina, ¿no? El acercarse al Señor es esa medicina de realmente el Señor es aquel que hace que no estemos secos por dentro, ¿no? Y cuando uno habla de este tema de huesos secos, lo podemos tomar. También los huesos son como esa estructura, ¿no?, en nuestro cuerpo natural. Entonces, a veces en nuestra vida espiritual con el Señor nos vamos secando, ¿no? Cuando nos alejamos del Señor, nos vamos secando, y cuando le damos lugar a estas cosas, como por ejemplo guardarnos cosas, guardarnos ahí secretos, tener algo ahí escondido. Por otro lado, también este espíritu triste, ¿no?, la angustia, como hablábamos también hace poquito, la envidia también era otro ejemplo, ¿no? Y así debe haber más de cosas que también nos hacen que nos vayamos secando, ¿no? Pero lo principal es esto de ver que cuando no llega esta sangre, que es esta vida, se termina muriendo, ¿no? Y ahí, esto sería como, bueno, todo este inicio de los huesos secos, pero ahora también estaba la otra parte, que es que perdieron la esperanza, ¿no? Como que, bueno, se secaron y por eso perdieron la esperanza. Y yo me ponía a pensar un poco en este tema de la esperanza, ¿no? Y lo charlaba con los chicos cuando les contaba un poco del tema, lo que le ponía, ¿no? De cuando uno empieza a notar que ya uno no tiene esperanza, ¿no? Cuando uno ya no cree tanto, no tiene tanta fe, ahí es cuando también uno se tiene que dar cuenta de que detrás de esa falta de esperanza, en realidad es que hay algo que se está secando dentro nuestro, ¿no? Y es como que ese trabajo de esos huesos secos es interno y se exterioriza de esta manera, ¿no? Es como que se puede ver así. Por dentro, cuando nos vamos secando, a veces al inicio puede ser que lo disimulemos un poco, pero llega un punto donde se empieza a exteriorizar y se ve en esa falta de esperanza, ¿no? En esa angustia que se puede reflejar, y es importante no caer en esto, ¿no? Y veía un versículo que me llamó mucho la atención en Proverbios 13:12, que dice: la esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas ser árbol de vida es el deseo cumplido. Y veía acá este tema de la esperanza que se prolonga, ¿no? Y vemos que es como cuando uno, claro, espera algo tanto y ya llega un punto donde no se va a cumplir, claro, y se desespera, y eso es un tormento del corazón. Pero también por eso es importante, viendo este versículo, ¿no?, revisar en dónde ponemos nuestra esperanza o qué estamos esperando, ¿no? Porque hay cosas que esperamos que sucedan que no van a suceder porque no están en la voluntad del Señor, y eso puede traer ese tormento al corazón, ¿no? Eso puede traer esa angustia a nuestro corazón. Entonces también es importante ver
que a veces perdemos la esperanza porque estamos esperando mal, y eso nos lleva también a secarnos porque estamos por ahí renegados o estamos mal con el Señor porque hay algunas cosas que esperamos que no hay que esperar, ¿no? Entonces también eso es otro punto a revisar, y bueno, ahora los dejo hablar. Qué tema tremendo, ¿no? De los huesos secos. Yo en lo particular, mira, alguien, no voy a decir, pero alguien de mi familia vivió esto que decía Vicky del Salmo 32:3, ¿no? Algo muy, muy grande, ¿no? Que se cayó por tanto tiempo, por tantos años, y contrajo esta enfermedad, ¿no? Literalmente se le secaron los huesos. Y qué tremendo cómo la palabra del Señor se cumple, ¿no? Uno a veces dice, bueno, pero está escrito, pero no es tan así, ¿no? Pero bueno, y si me guardo este secretito, si me guardo este pecadito, ¿no? ¿Qué le va a hacer, no? Pero todo tiene su consecuencia. Y yo me quedaba pensando en lo importante que es, como decía Vicky, la sangre, ¿no? Que es lo que le da vida a los huesos. Miren, en Proverbios 15:30 dice, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Y yo me quedaba con esto de la buena nueva, ¿no? Y para mí la buena nueva es Jesús, es el Señor, ¿no? Lo que nos puede dar. Y todo esto a mí se me trasladaba a la importancia de la Santa Cena, ¿no? Como nos compartía Vicky. Yo creo que a veces uno lo pasa por alto y dice, bueno, nosotros en nuestro caso lo compartimos una vez al mes, ¿no? El primer domingo de cada mes. Entonces uno dice, bueno, es un día más, o bueno, sí, es un domingo al mes quizás especial, ¿no? Pero no nos paramos a pensar tanto en la importancia que tiene el pan, ¿no? La sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Entrando a nuestro interior. Obviamente que es por la fe, ¿no? Porque si no, estamos solo comiendo un poquito de pan, ¿no? Y tomando un poco de jugo. Pero si vos realmente por tu fe podés creer que estás en tu interior, ¿no? Trayendo a tu vida la sangre de Cristo, a tu vida, ¿no? Eso te puede dar vida a tus huesos, justamente puede revivirte, ¿no? Espiritualmente. Y dice en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando la sangre del Señor, ¿no? Cuando su sangre entra en nosotros, entra en nuestros huesos, Él puede permanecer en nosotros y entonces no nos vamos a secar, ¿no? Entonces nuestra esperanza no se va a cortar. Voy a decir algo quizás un poco que podemos decir obvio, ¿no? Pero obviamente algo que está seco es algo que le falta humectación, ¿no? Que le falta humedad. Y yo cuando me paraba a pensar en esto, que podemos decir es algo tan obvio, ¿no? Pero esa humedad, yo creo que es el agua, ¿no? Que es la palabra del Señor, que es el Señor mismo, ¿no? Esa agua de vida. Entonces, si te estás secando, quizás te falta leer un poco más la Biblia. Si te estás secando, quizás te falta un poco más del Señor, ¿no? Que es el agua de vida, que es el agua eterna, ¿no? La palabra de nuestro Señor que siempre se renueva, que nunca es igual. Y hay un versículo que yo me quedaba pensando que lo leí, pero no lo traje, pero dice que ni uno de sus huesos fue quebrado, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque, como decía Vicky, los huesos es la estructura, ¿no? Si uno no tiene huesos, se debilita el cuerpo. Y qué tremendo, ¿no? Que para el Señor no se le quebró ni un solo hueso. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Yo me podía a meditar. Hay un montón para pensar y adentrarnos en la palabra del Señor, cosas que la palabra del Señor nos deja ver. Como por ejemplo lo que nos decía Martina recién. Perdón, es muy importante el tema de la Santa Cena, ¿no? Lo que Martina recién nos comentaba, que en la Santa Cena nosotros ¿qué recibimos por la fe? El cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y la sangre de Cristo representa a esa nueva vida, esa sangre que entra en nosotros y cambia, transforma nuestra sangre, nuestra vida. Y porque recién Vicky nos compartía que hay algo que está descrito, ¿no? Perdón, en la palabra del Señor, que es que en la sangre está la vida, ¿verdad? En la sangre de todo ser viviente está la vida. Y es tremendo porque yo me ponía a meditar y es parte del plan precioso del Señor. El Señor nos va a salvar a nosotros, pero también dice la palabra que no heredará el reino del Señor, ¿qué? Ni carne ni sangre, ¿verdad? Pero acá es tremendo porque la sangre tiene que ser transformada. Por eso, para que seamos salvos, tiene que estar esta transformación de nuestra sangre. Y luego cuando nuestro cuerpo sea transformado en los cielos, al parecer la vida ya no va a correr por la sangre, sino por la misma luz del Señor Jesucristo. Esa luz que va a correr por nuestros huesos. Y ahí yo meditaba, ¿no? Porque el Señor es espíritu. Y en Él está la vida, en la luz está la vida.
Y yo meditaba que en Ezequiel, en las palabras que se le dicen a esos huesos secos, dice, así dice el Señor a estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Entonces vemos que en los huesos también, ¿no?, puede entrar el espíritu, puede entrar la luz. Y qué tremendo es esto, ¿no? Para nosotros nos deja ver que luego en el futuro, cuando seremos transformados en esos huesos que queden, va a estar el espíritu, va a estar la luz, ya no va a correr sangre natural, pero va a haber otro tipo de vida, ¿no? Otro tipo de vida fluyendo en nuestros cuerpos ya renovados. Pero aquí en la tierra también es necesario que comprendamos que el Espíritu del Señor tiene que correr y recorrer al llegar hasta nuestros huesos, para no debilitarnos, ¿no? Porque dice que cuando cometimos cosas malas, lo decía en ese salmo, hasta los huesos se entristecen, ¿no? Y se envejecen. Cuando hay pecado, cuando hay cosas que no confesamos, los huesos se envejecen y hasta el espíritu, ¿no?, se aquieta. Pero es tremendo y realmente es para que nos pongamos a meditar acerca de este tema. Sí, la verdad que es muy lindo, a mí me gustó y estuvo bueno también poder analizarlo, ¿no?, un poco más, y tiene mucho, ¿no?, para ir sacando, ¿no?, porque también me ponía a ver algunos ejemplos de, por ejemplo, el ejemplo de Abraham, que habla un poco sobre esa esperanza, ¿no? En Romanos 4, 18 y 20 dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Bueno, vemos en el 20 que dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Y es muy lindo ver el ejemplo, ¿no?, porque es un buen ejemplo de una persona que realmente Abraham lo podemos tomar de ejemplo, ¿no? Como él ya no tenía motivos, ¿no?, para poder tener esa esperanza de que iba a tener esa gran descendencia, pero él siempre se mantuvo con esa esperanza intacta, ¿no? Y siempre se mantuvo cerca del Señor, ¿no? Creo que también esa es una gran clave, ¿no? Cuando vemos esos personajes que tenían tanta esperanza, por algo era porque estaban cerca del Señor y creían realmente que lo que el Señor decía se iba a cumplir, ¿no? Entonces, esta esperanza que tenemos que tener, yo lo veo también como de una forma de vida, ¿no? No solamente se trata cuando uno tiene esperanza de que algo se va a cumplir, una promesa o algo en especial, sino que es como una actitud frente a la vida, ¿no? Hay personas que pueden tener como una actitud esperanzadora, ¿no? Una actitud que vos decís, bueno, a pesar de que no había motivos para tener esperanza, uno, bueno, le pone esa voluntad, ¿no? Porque realmente uno confía en que el Señor está obrando y todo pasa por algo, ¿no? Porque Él así lo planeó. Pero también está la otra forma en donde uno a veces puede afrontar la vida de esta manera, en donde uno siempre está bajoneado, uno siempre está quejándose o está triste, y eso también habla, ¿no?, de nuestra relación con el Señor, ¿no? No se trata de tampoco impartir un positivismo extremo, no se trata de eso, sino que se trata de realmente, si somos personas que se nota que nuestra esperanza o nuestra fe está en el Señor, o si vamos perdiendo esa confianza, ¿no? ¿Qué pasa con lo que sale de nuestras bocas, ¿no? A veces cuando, no sé, alguien nos dice, va a pasar esto, o tranquila, espera que ya se va a dar lo que estás esperando, y es como, no sé, ya está, ya pasó mucho tiempo, y a veces, no sé, hacemos todos comentarios que son de esa manera, ¿no? Y eso también habla de lo que pensamos, de lo que hay dentro nuestro, ¿no? Y si solamente impartimos esa desesperanza es porque hay algo ahí que se está empezando a secar. Y también es importante tener cuidado porque, como decía, cuando hablaba, ¿no?, de esta enfermedad, dice no recibe flujo de sangre y muere. Entonces vemos que se seca y ya se muere. Entonces también es a eso donde apunta el enemigo, ¿no? A que nos empecemos a secar, y es un proceso desde a poco hasta llegar a ese punto donde se muere nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces es importante ver eso y tomar también nuestra medida de esperanza y de fe como justamente una medida de a ver cómo estamos, ¿no? Porque si realmente no tenemos cero esperanzas y estamos mal y no tenemos fe,
y angustiados, es también porque hay algo ahí dentro nuestro que se está secando y se está exteriorizando de esa manera. Así que bueno, este fue el tema del día, huesos secos. En la radio tenemos una misión posible. Contarte la historia más importante del mundo. Cuenta regresiva. Quédate con nosotros. Lo que tenemos miedo es tocar fondo, ¿va que sí? Cuando uno toca fondo, se acabó. ¿Y a dónde más va a ir? Pero yo quiero decirte que si tú ya tocaste fondo, es el momento en que Dios te va a levantar. Sí, ya no hay a dónde ir, ya tocaste fondo. Si no, ¿dónde queda Job 19:25? Yo sé que mi Redentor vive y del polvo, de la ceniza, me va a levantar. Yo te profetizo que te vas a levantar. Tu congregación se va a levantar. Tu empresa se va a levantar. Tu negocio se va a levantar. Tu familia se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Nunca, siempre, jamás, eterno, infinito, mortal, tiempo, eternidad. Siempre eterno. En cuenta regresiva, las palabras tienen sentido. Estamos llegando al final y quiero antes mandar un saludo a Alberto Piacentino que dice bendiciones chicos, qué hermosa palabra. Un saludo grande a toda la familia Piacentino y bueno, nos estamos yendo. Tremenda palabra también nos compartió nuestro hermano, ¿no? El día jueves en la iglesia. Así es. Una bendición y saludo grande a todos. Ahí veía que el pastor Ramón también comentaba de Villa Gesell. Así que un saludo grande, lo vuelvo a repetir, a todos aquellos que estuvieron en la transmisión, compartiendo juntos esta horita de radio. También estaba Isaías por ahí. Así que un saludo grande para él y para todos. Nos despedimos. Nos despedimos hasta la semana que viene será. Nos vamos, bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Y bueno, si Dios así lo permite, el próximo lunes, agendalo, vamos a estar acá nuevamente a partir de las 7 de la tarde. Bendiciones para todos. Chao.